Bueno, el tema 5 son circuitos con electroválvulas. Lo vamos a dividir en dos partes. En la parte 1 pues vamos a realizar un ejemplo muy sencillo, lo que sería pues, el esquema neumático y el eléctrico, y lo analizamos un poquito. Vamos a hacer pues un mando indirecto de un cilindro de doble efecto con una válvula monoestable, una 5.2 monoestable, y luego accionado un pulsador. Bien, vamos a ver cómo sería. Como hemos dicho, primero pues bueno, vamos a dibujar el cilindro de doble efecto. La 5.2. Hemos dicho que es monoestable, con lo cual tenemos bobina en un lado y retorno muelle. Aquí presión, unimos, posición de reposo, pues que esté recogido. Conectamos a toma de presión. Vamos a dibujar lo que sería la unidad de mantenimiento, pues constaría de un filtro de aire, tenemos una reductora de presión, vamos a tener el manómetro y bueno, podríamos tener también un lubricador. Todo esto pues sería la unidad de mantenimiento. En adelante lo que haremos, no la dibujaremos pues para que nos quede también más espacio para dibujar el circuito. En adelante lo que pondremos y en los apuntes pues es un triángulo. En vez del círculo con el punto pondremos un triángulo que lo que indicará es toma de presión. Bueno, ¿cómo podríamos hacer un circuito eléctrico sencillo con un pulsador? Mientras actuemos el pulsador, que salga el cilindro, y en el momento que soltemos retrocederá. O sea, deberemos estar pulsando constantemente si queremos que avance el cilindro. Lo primero que dibujamos, pues dos líneas horizontales, colocamos positivo, en este caso, si trabajamos en continua, 24 voltios, y el negativo. Dibujamos el pulsador. Colocamos un relé. El K1, el pulsador, el símbolo, vamos a nombrar como S1. De forma que cuando conectemos, cuando pulsemos, pues le llegará la tensión a la bobina del relé K1. Esto que hemos dibujado sería la bobina del relé. Cuando le llegue tensión a la bobina del relé, todos sus contactos cambiarán de posición. Si aquí ponemos un contacto abierto del K1, cuando le llegue tensión a la bobina del relé, pues este contacto cerrará. Y si lo mandamos a una electroválvula, en este caso vamos a nombrar I1, que se tiene que corresponder con la del circuito neumático, cuando ese contacto del K1 se cierre, llegará intensidad a la electroválvula, con lo cual cambiará de posición, y tal como tenemos el circuito neumático, vemos que pasaría el aire, la presión pasaría hacia la izquierda a llenar la cámara del émbolo del cilindro de doble efecto, con lo cual podría salir. En el momento que soltamos el pulsador, pues ya no le llega corriente a la bobina del relé, con lo cual los contactos
este que hemos dicho del K1 pues se quedaría en posición de reposo, es decir, abierto, como está dibujado ahora, y la bobina I1, la electroválvula, no le llegaría a tensión, con lo cual, como es monoestable, tiene retorno muelle, se nos quedaría en la posición que tenemos actualmente dibujada en el esquema neumático. Y vemos que en esa posición pues el aire pues entra en la cámara del vástago y por eso está en posición de recogido. Bueno, ahora lo que haremos en la parte 2 es pues, utilizar un programa de simulación y veremos diferentes ejemplos y veremos su funcionamiento y bueno, lo veremos mucho mejor.